La meta de la aventura es llegar a la isla perdida de Raftel, y para conseguirlo Luffy tiene que encontrar los 4 Road Poneglyph. Pero por encima de eso hay algo que para él es prioridad, algo que tiene todavía más importancia y por lo que dejó de lado esta misión para dirigirse a la isla de Whole Cake, y eso es su propia tripulación. En el arco de Zou, Luffy decidió abandonar al resto de su banda para ir a buscar a Sanji, que había sido secuestrado por Big Mom. Y podríamos decir que consiguió su misión porque ha traído a Sanji de vuelta y ahora están todos reunidos en Wano. ¿Pero realmente están todos reunidos? La verdadera misión del grupo de Luffy en el arco de Whole Cake no era simplemente rescatar a Sanji, era reunir a la tripulación. Una tripulación que había sido separada desde el capítulo 701 del manga y que por mucho que pueda parecer todavía no está completa. Por unas cosas o por otras, hace 230 capítulos, casi 6 años, que no hemos visto a todos los Mugiwara juntos en un mismo lugar. Hace poco se reunieron en las ruinas del castillo de Oden, pero Zoro, como no, se había perdido y no estaba con el resto. Puede parecer un simple gag cómico y puede que no tenga importancia, pero la teoría que os voy a contar yo en este vídeo se basa en que sí, en que Oda lleva separando a los Mugiwara durante tantísimo tiempo por una razón, y es una razón que va a tener muchísima importancia en la historia. En mi opinión, antes de reunirse por completo, la tripulación de los Sombrero de Paja va a pasar por la mayor crisis que han tenido en toda su aventura. En el Grand Line, en el arco de Enies Lobby, la tripulación de los Sombrero de Paja pasó por una crisis enorme. Una crisis en la que Robin abandonó la tripulación, Usopp se peleó con Luffy y perdieron el barco del Merry. Puede parecer que eso es lo más grave que le va a pasar a la banda, pero la realidad es que si Oda quiere ir aumentando el nivel de emoción de su historia, tiene que hacer en el Nuevo Mundo que ocurra algo similar o incluso mayor. Muchos de nosotros pensábamos que ese suceso se vería en el arco de Whole Cake, cuando Sanji fue secuestrado por Big Mom y todo apuntaba al paralelismo con el arco de Enies Lobby con el secuestro de Robin. Pero en realidad hemos visto que no ha sido ni de lejos comparable, porque esa traición de Usopp y esa muerte del Merry no han estado en el arco de Whole Cake. Y por eso a algunos de nosotros nos ha sabido a poco y hemos pensado que no ha sido tan emocionante como los arcos que tuvimos antes del Time Skip. Pues bien, en mi opinión, esa crisis que tuvieron los Mugiwara en el Grand Line no iba a ser superada por la de Whole Cake, iba a ser superada por la crisis que van a pasar en este arco de Wano. Algunos de los nuevos Nakamas que se han unido a la banda recientemente, como Brook, Jinbe o alguien más que se una en Wano, de lo cual hablaremos en el próximo vídeo, no han sufrido los momentos críticos con la banda que los han hecho madurar y unirse más como tripulación. Por eso, en mi opinión es necesario que haya un último momento crítico, el más grande de todos, y que la banda al completo de los que serán la futura tripulación del Rey de los Piratas sufra y supere. Y mi teoría es que eso será la muerte de Jinbe y la pelea entre Zoro y Sanji. Ahora mismo hay un gran olvidado en la tierra de los samuráis, y es el último Nakama que se ha unido oficialmente a la tripulación de Luffy, del que parece que nadie se acuerda y el cual no sabemos dónde está. Jinbe. Después de que Luffy le dijera a Jinbe que ya es su capitán y nos confirmara que ya es parte de la banda, lo último que sabemos de él es que se quedó en la zona de Totland. Se quedó para proteger a sus Nakamas que estaban siendo atacados por los piratas de Big Mom y le prometió a Luffy que volvería a verles en Wano. Pero han pasado ya unas 2 semanas desde aquel momento y no sabemos todavía nada de Jinbe, y la que ha llegado a Wano no ha sido la tripulación de Jinbe, sino los piratas de Big Mom. ¿Qué significa esto? Si Jinbe hubiera sido capaz de escapar, como es un Gyojin, habría llegado a Wano mucho antes que la Yonko, y el hecho de que no la hayamos visto todavía solo puede significar una cosa, y es que Jinbe desgraciadamente fue derrotado por Big Mom. La última escena que vimos de Whole Cake entre los piratas de Big Mom y los piratas del Sol y el Germa fue un momento en el que Big Mom estaba usando su técnica más conocida, Life or Death,
Una técnica en la que lo único que quiere decir es que o le dan su esperanza de vida o ella les matará, con lo cual no hay escapatoria posible. Durante la fiesta del té comprobamos que Jinbe no le tenía miedo a Big Mom y gracias a eso ella no podía quitarle su esperanza de vida. Pero ¿qué pasaría si estuviera su tripulación de por medio? Con lo que Jinbe quiere a sus nakamas, si ella les amenazara con matarles a todos, quizás Jinbe sí que tendría miedo y sí que podría quitarles su esperanza de vida. Así que sabiendo que Jinbe no ha llegado a Wano y por tanto es casi seguro que no consiguió escapar, mi teoría, por muy difícil de creer que parezca, es que Jinbe fue asesinado por la Yonko Big Mom. Pero que no cunda el pánico todavía, o si odiáis a Jinbe no lo celebréis todavía y seguid escuchando la teoría. Creo firmemente que en algún momento de Wano los Mugiwara van a descubrir que Big Mom mató a Jinbe. Y eso va a ser el momento más duro por el que ha pasado la banda, incluso más todavía que la muerte del Merry, porque el Merry al fin y al cabo ya sabían que iba a morir, y además Merry había bebido feliz y su alma pasó al Thousand Sun. Pero en el caso de Jinbe es totalmente distinto. Jinbe no solamente ha muerto peleando contra Big Mom, ha muerto sacrificándose para que los Mugiwara pudieran escapar de Whole Cake, y eso va a ser un peso enorme para la tripulación, y sobre todo para Sanji. En el último capítulo de Whole Cake vimos como Sanji se sentía culpable por esa muerte de Pedro, y tuvo que llegar Carrot a consolarle y decirle que Pedro se había sacrificado por su propia voluntad. Pero en este caso, en mi opinión, va a ser mucho más difícil. Y aunque el resto de la banda intente convencerle de que no ha sido por él, yo pienso que va a haber una persona de la tripulación que sí va a responsabilizar a Sanji de todo lo ocurrido. Y ese es Roronoa Zoro. Zoro siempre ha sido la persona más fría de la tripulación, y en momentos de crisis era capaz de dejar a un lado los sentimientos para ser duro con quien tenían que serlo. Cuando Luffy se peleó con Usopp fue el quien le dijo que no podía dejar entrar a Usopp en la banda hasta que no le pidiera perdón. Y sobre todo, dijo algo que en mi opinión va a ser clave en este arco de Wano. En el momento en el que una tripulación perdía el respeto por su capitán, esa tripulación estaba destinada a colapsar. ¿Por qué creéis que Oda está retrasando tantísimo el encuentro entre Sanji y Zoro hasta el punto de que hace 230 capítulos que no se ven? Podría parecer que es simplemente porque ahora Sanji tiene una recompensa más alta y cuando se vean van a empezar a pegarse incluso más de lo normal. Pero si fuera solamente por eso, podrían haberse encontrado en lo alto de las ruinas del castillo y no haría falta esperar más. En mi opinión, lo que Oda está esperando para que ambos se reencuentren es que conozcan la muerte de Jinbe. Si Zoro ya estaba enfadado en Wano porque Sanji les metiera con otra Yonko cuando ya estaban a punto de enfrentarse a Kaido, ¿cómo creéis que va a reaccionar cuando descubra que por culpa de esa misión de rescate de Sanji han traído a Big Mom a Wano? Cuando descubra que en vez de pelear contra un emperador van a tener que pelear contra dos, y que además de eso, por culpa de esa misión de rescate de Sanji, tanto Pedro como Jinbe han muerto. Pero es que encima, cuando descubra que Sanji le pegó a Luffy y perdió el respeto por su capitán, ¿cómo creéis que va a reaccionar Zoro? No le va a perdonar simplemente porque le quiere mucho como el resto de nakamas, no, se va a enfadar con él. Y no estoy hablando del enfado de todos los capítulos en el cual se pone a insultarle y le pega 4 hostias, no. Estoy hablando de que se va a enfadar hasta el punto de que o Sanji abandona la tripulación o la abandona él. Puede parecer una locura o demasiado, pero es exactamente lo que dijo en el arco de Water 7. Y además, al final de ese diálogo terminó con una frase, que es que no estaban jugando a ser piratas. Exactamente la misma frase que les dijo Kaido a los Supernova. Yo pienso que ambas frases van a cobrar importancia en este arco de Wano, y que esa rivalidad entre Zoro y Sanji, que ha estado presente a lo largo de toda la historia, pero que hasta ahora solamente era un gag cómico, va a cobrar importancia real. Releyendo la historia, un fan se dio cuenta de algo muy curioso y se lo dijo a Oda en un SBS. Y es que en los 930 capítulos que llevamos de manga, Zoro y Sanji no se han llamado por su nombre ni una sola vez. Una vez más, puede que esto no tenga ninguna importancia y que sea solamente parte de la broma entre los dos. ¿Pero de verdad pensáis que Oda estaría en 900 capítulos sin equivocarse ni una sola vez en algo que sea solamente un gag cómico? Yo personalmente creo que tiene que haber algo más, algo que Oda tuviera muy claro en su mente y que lleva queriendo dibujar desde el primer capítulo del manga,
como para no equivocarse en ni un solo diálogo de estos dos personajes. Algo que forma parte de esta historia oculta de One Piece y que cobrará sentido en esa discusión entre Zoro y Sanji, en el momento en el que por fin, por primera vez, se llamarán por su nombre. De esta forma todos los lectores entenderíamos instantáneamente la seriedad de la situación, entenderíamos que eso no es una simple pelea cualquiera, y que Zoro de verdad está dispuesto a dejar la banda, y no solo nosotros, sino también los Mugiwara. Pero Luffy no sabría qué hacer porque no va a echar a Sanji de la banda, y al final ocurriría lo peor. Zoro y Sanji se batirán en duelo. Y esa pequeña pelea que hemos ido viendo siempre en la tripulación, casi capítulo tras capítulo, entre dos personajes que eran a la vez lo contrario y a la vez muy parecidos, se convertirá en un duelo prácticamente a muerte. Es muy difícil saber cómo va a reaccionar Luffy y qué es exactamente lo que hará, pero yo personalmente creo que Luffy se pondría del lado de Sanji, porque al fin y al cabo él es quien ha estado en Whole Cake, quien ha visto lo que ha pasado y quien sabe de primera mano que la culpa no la ha tenido Sanji. Pero si Luffy se pone del lado de Sanji y el resto de la banda también, ¿quién sabe si Zoro podría llegar a abandonar la tripulación? Pasara lo que pasara, de lo que podemos estar totalmente seguros es de que sería una de las situaciones más dramáticas e inolvidables de toda la serie, y los Mugiwara estarían prácticamente al borde de colapsar. ¿Qué es lo que va a hacer Luffy como capitán para reunificar a su tripulación y para estar listos para esa batalla contra Kaido? Probablemente sea mucho más complicado y emotivo de todo lo que os pueda decir yo en este vídeo, pero hay dos cosas que en mi opinión sí o sí tienen que suceder. La primera de ellas es que Sanji se redima. Por un lado consiguiendo algo que sea imprescindible para la banda y por otro lado pidiendo perdón. Y la segunda, y sin duda la más importante, y puede que tenga relación con lo que Sanji consiga, es salvar a Jinbe. ¿Cómo que salvar a Jinbe? Pero Royal, ¿no acabas de decir hace unos minutos que Jinbe estaba muerto? ¿De qué le van a salvar? Pues bien, os voy a recordar simplemente una frase que dijo Luffy en ese momento en el que se despidió de Jinbe. No dejes que ni la muerte te detenga. Esta frase, que en su momento causó bastante polémica porque la gente no la entendía, en mi opinión es importantísima y es una pista enorme que nos ha dejado Oda para entender qué es lo que va a pasar con Jinbe. A pesar de que Jinbe haya muerto, su muerte no ha sido una muerte convencional. No ha muerto porque le hayan clavado algo en el corazón o porque haya sido envenenado, sino que ha muerto por los efectos de una fruta del diablo. Ha muerto porque Big Mom le ha quitado su esperanza de vida. Sin embargo, su cuerpo sigue estando intacto, por lo que si hubiera alguna forma de devolverle esos años de esperanza de vida que ha perdido, Jinbe reviviría y volvería a la normalidad. Y aquí es donde viene lo interesante. Oda, como siempre, nos ha dejado suficientes pistas en el arco de Whole Cake para descubrir que efectivamente el efecto de la fruta de Big Mom es reversible, y es posible devolverle su esperanza de vida a alguien que la ha perdido. En la primera aparición de Big Mom en el arco de Whole Cake, la primera vez que la vimos usar su habilidad, le quitó 40 años de esperanza de vida a su hijo Moscato y lo asesinó. Más adelante hemos conocido en la Vibre Card que Moscato tenía 40 años, así que tiene sentido que perdiendo 40 más se muriera en ese momento. Sin embargo, en el capítulo 902, mucho tiempo después, vimos de nuevo a Moscato aparecer en uno de los barcos de la tripulación de Big Mom. ¿Cómo es posible que Moscato volviera a la vida y recuperara su esperanza de vida? La respuesta podría estar en el capítulo siguiente, en el 830, en una pequeña frase que dijo Charlotte Mondor. Cuando estaban recogiendo a Mondor para llevárselo en camilla, vimos un trozo de diálogo entre Mondor y una de las encarnaciones del alma de Big Mom. En esta viñeta Mondor le dijo, entendido hasta el último segundo. Todavía no sabemos qué quiso decir Mondor con esas palabras, pero de lo que podemos estar prácticamente seguros es que esa misteriosa frase tiene algo que ver con la resurrección de Charlotte Moscato. Al parecer, existe una forma de recuperar hasta el último segundo de los años de esperanza de vida perdidos para devolvérselos al poseedor original. ¿Cómo es posible esto? Pues bien, sabemos por la técnica que usó Pudding contra los árboles del bosque seductor que las almas conservan la identidad de su poseedor original, ya que ella podía devolverles los recuerdos de la persona que tenía su alma.
Además, cuando Big Mom estaba persiguiendo a Luffy, dijo que quería robarle su alma para crear uno de los homies más poderosos que tenía. Esto es muy importante porque significa que la fruta de Big Mom funciona de una forma muy parecida a la de Moria, la Kage Kage no Mi. Cuando Moria le quitaba la sombra a alguien y se la daba a un zombie, la fuerza del poseedor original de la sombra influía en la fuerza del zombie. Y además, más adelante podía devolverle la sombra al poseedor original porque seguía conservando esa identidad. Esto significa que hay una forma de revivir a Jinbe y de hacer que recupere su esperanza de vida y vuelva a la normalidad. Pero no va a ser tan sencillo. Si la fruta de Big Mom funciona igual que la Kage Kage no Mi de Moria, para devolverle estos años de vida no bastará con derrotarle. Lola nos dijo en el arco de Thriller Bark que para que Moria devolviera esas sombras, tenía que ser él mismo quien les diera la orden de volver. Lo que pasó al final es que Moria se tragó todas las sombras en su técnica final, Luffy le derrotó y gracias a eso devolvió las sombras. Pero esto significa que con hacerla desmayar o derrotarla no será suficiente para que Jinbe vuelva a la vida. Ya hemos visto que ahora ha caído al mar y ha perdido la conciencia, y a pesar de eso Napoleón sigue siendo un homie, con lo cual hace falta que sea la propia Big Mom, igual que con Moria, la que decida devolverle su esperanza de vida. Y eso, aparentemente, parece algo totalmente imposible, porque ¿cómo iba Big Mom a volverse buena para poder devolverle los años de vida a Jinbe? Pues bien, en este mismo último capítulo del manga acaba de pasar algo que podría ser la clave y la única forma de conseguir revivir a Jinbe. Y es que Big Mom ha perdido la memoria. Ahora mismo, contra todo pronóstico, Big Mom sufre de amnesia y ha olvidado totalmente la rabia que tenía contra los Mugiwara. Así que si Chopper fuera capaz de engañarla en algún momento más adelante y convencerla de que devolviera esos años de vida a Jinbe, podría ser la única manera de salvar al noveno Mugiwara. Sí, tanto la vida de Jinbe como la recomposición de la tripulación de los Mugiwara pasa por convencer a la Yonko Big Mom de que devuelva la esperanza de vida que le ha quitado a Jinbe. Pero a pesar de que haya perdido la memoria, esto no va a ser tan sencillo. Big Mom sigue siendo una de las 4 emperadores y está prácticamente al mismo nivel de fuerza que Kai. Pero además de eso, tiene un problema muy especial. Big Mom sufre de un desorden alimenticio, según el cual si pasa mucho tiempo sin comer, o si quiere algo en especial, es capaz de arrasarlo todo y no entra en razón hasta que lo consiga. En Todland tenía a todos sus hijos que tenían frutas del diablo de comida, a todas las islas llenas de comida y a una serie de cocineros que podían llevarle lo que quería comer. Pero ahora mismo, Big Mom acaba de caer en un lugar que nos llevan insistiendo a lo largo de todo el arco de Wano, que no hay nada de comida. En el pueblo Amigasa, donde están Tama y Hitetsu, prácticamente no tienen nada de comer, y en la villa Okobore tampoco. Así que Big Mom va a arrasar todo el país de Wano, buscando comida hasta que se encuentre con alguien capaz de detenerla. Pero Luffy y Kid están en la prisión, y aparte de ellos, el único capaz de parar en fuerza a Big Mom sería Kaido. Pero hasta que Kaido se entere de lo que está pasando, todos los que están en esa zona como Chopper, Tama, Momo y demás, serían totalmente aniquilados. Tiene que haber otra forma de parar a la Yonko en la que no necesiten a Luffy. Y en mi opinión, la forma de pararla es también la forma en la que los Mugiwaras se ganarán la confianza de Big Mom como para hacer que le devuelva los años de vida a Jinbe. Y es gracias no a derrotarla, no a detenerla, sino a curar su trastorno alimenticio. El sueño de Tony Chopper es curar todas las enfermedades del mundo, y a pesar de que se trate de una de las 4 emperadores, si realmente quiere cumplir ese sueño y ser el mejor médico del mundo, también debería curar su enfermedad. Y qué mejor momento para hacerlo que ahora que ya ha dejado de ser una enemiga y es alguien totalmente neutral. Yo creo que Chopper actuará, conseguirá curar esta enfermedad de Big Mom y de esta forma conseguirán convencerla más adelante para que devuelva su alma a Jinbe. El cuerpo de Jinbe recuperará toda la esperanza de vida que había perdido y esa frase que le dijo Luffy a Jinbe al final de Whole Cake, de que no dejará que ni siquiera la muerte le detuviera, se hará realidad y Jinbe volverá a la vida. Por fin, Jinbe será oficialmente y sin ninguna duda miembro de la tripulación, el 10º Mugiwara y, lo más importante de todo, aparecerá en los Color Spread. La tripulación de los Sombrero de Paja por fin se reconciliará. Y entonces deberíamos tener esa imagen del reencuentro entre todos que llevamos casi 6 años esperando. ¿Verdad?
En mi opinión, todavía falta algo más para que veamos esa imagen, pero de eso hablaré en el segundo vídeo de la historia oculta de One Piece. Un saludo a todos, espero que os haya gustado mucho el vídeo y... Con lo bien que te estaba quedando el vídeo, tío, y tenías que olvidarte de grabar la despedida. ¿En serio? Espero que os haya gustado el vídeo, comentadme aquí debajo vuestra opinión, y sobre todo, si no queréis perderos ningún vídeo de la teoría general, suscribíos al canal y activad la campanita, nunca pensé que diría esto. Por último, os aviso para los que no lo sepáis todavía que además de en YouTube estoy en Twitch, y ahí todos los viernes a las 8 estoy haciendo la review en directo de los capítulos del manga, comentando con vosotros las teorías, curiosidades, detalles del capítulo, todo. Además de eso, y por eso os estoy avisando ahora, todas las semanas voy a hacer al día siguiente del vídeo de la teoría general otro directo a las 8 de la tarde también, para comentar la teoría con vosotros, enseñaros el making of, las escenas eliminadas, y también contestar los mejores comentarios y resolver vuestras dudas. Así que os espero aquí en Twitch mañana a las 8, nada más por mi parte, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.